Bueno, tenemos que entender en primer lugar cómo está estructurado el Sistema Nacional de Salud. Tenemos un sistema en el que hay un papel muy importante por parte de los médicos, en el que hacen una atención hacia todos los pacientes. Están las enfermeras, que además de colaborar y ayudar, hacen un papel también muy interesante en la labor de educación diabetológica. Y luego está la parte social, que es donde las asociaciones de pacientes participamos y donde tratamos aquellas cuestiones que no se debaten con las enfermeras ni se debaten en las consultas médicas, ¿no? El tema social, el tema de la familia, el tema de los debut, el shock que supone un debut en diabetes, el tema de la alimentación, que a veces nos preguntan recetas. Bueno, hay una serie de aspectos sociales donde las asociaciones de pacientes tenemos un papel fundamental para que el paciente pueda empezar a asimilar que tiene una diabetes. Bueno, una de las cosas que en los últimos años estamos escuchando con cierta frecuencia es que el paciente es el centro del Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, las asociaciones de pacientes nos parece interesante que seamos el centro, pero quizás lo que más demandamos ya no es ser el centro, sino participar. Estar en aquellos lugares donde se toman decisiones, donde se establecen estrategias o donde se participan en ensayos con medicamentos, donde los pacientes podamos dar nuestra opinión y participar, ser un agente más en cualquier tipo de actividad donde se esté hablando de pacientes. Es una de las demandas que estamos solicitando, buscar a ver de qué forma dentro de los grupos políticos podemos encajar. Y además, en un papel que no queremos tener un protagonismo distinto al que tenemos, es decir, queremos tener el papel simplemente de paciente y que se nos pregunte, dar nuestra opinión y luego que el resto de los agentes actúen en consecuencia. Bueno, tenemos que pensar que las personas con diabetes, desde el 6 de marzo de 1988, se publica en el BOE que aquellas personas que quieran acceder al Cuerpo Nacional de Policía, que es la primera oposición donde surge la restricción, aquellas personas que tengan diabetes no pueden acceder a este tipo de puesto de trabajo. Para nosotros lo que nos supone es, en primer lugar, un reconocimiento de que estamos ya en el siglo XXI, que en el año 2018, afortunadamente, la diabetes, la educación, los medicamentos han evolucionado una barbaridad y que de una vez por todas se revierta esta discriminación que padecemos las personas con diabetes para que podamos acceder al empleo público, sobre todo los jóvenes, que son gente muy preparada desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico y que pueden hacer perfectamente cualquier tipo de trabajo y, por supuesto, el de Policía Nacional. Desde la Federación lo que sí ofrecemos a todos los pacientes y a todos los socios y a toda la gente que quiera consultarnos un asesoramiento laboral legal sobre cuál es la situación actual de la legislación para las personas con diabetes que quieran acceder a determinados puestos de trabajo público. Y a partir de ahí, bueno, pues les damos ese asesoramiento para que ellos sepan cómo tienen que actuar. La realidad es que no tienen que actuar porque se les impide por completo el poder acceder a estos puestos de trabajo. Pues yo tengo que decir que tenemos 17 situaciones, lamentablemente. Esto es algo muy difícil de explicar y de entender a mí como presidente de la Federación Española y a cualquier ciudadano o a cualquier paciente que ve que en la comunidad de al lado hay pacientes que ya no se pinchan los dedos, ¿no? Entonces nos encontramos en comunidades donde los menores de 18 años ya no tienen que hacerse una punción capilar. Y estamos hablando de que un paciente con diabetes tipo 1, insulinodependiente, la media es de 3.500 pinchazos en el dedo y, sin embargo, en comunidades fronterizas esto no ocurre y tiene que seguir haciéndose. Por lo tanto, lo que vemos es que no hay una coordinación dentro de la Comisión Interterritorial del sistema de prestaciones en la que si se establece una condición o una estrategia se complemente por todas las comunidades. Esto no está ocurriendo ahora mismo. Y es algo que estamos demandando y solicitando al Ministerio de Sanidad para que ponga cierto orden entre las comunidades autónomas. Claro, te encuentras también con que tenemos distintos planes estratégicos. En función de la comunidad se aborda la diabetes de una forma o de otra. Al final no hay grandes diferencias, pero las hay, las diferencias. Y claro, es muy complicado explicar esto a las distintas personas cuando viajas por España, ¿no? Que no entienden por qué en determinadas comunidades tienen ciertos accesos o cierta educación o ciertos productos o cierta medicación y en sus comunidades no hay, ¿no? Esto es un problema que tenemos en la actualidad y que evidentemente tenemos que resolver o tiene que resolver el Ministerio.
Lo que ocurre es que yo creo que hay un cierto temor a esta faceta de hablar de los pacientes como si fuéramos unas organizaciones beligerantes e incluso agresivas, ¿no? Y las asociaciones de pacientes somos gente perfectamente civilizada, formada, y entendemos de las circunstancias y de las situaciones de las comunidades, de los presupuestos, y lo único que queremos es que se nos escuche, porque debe de recordar la Administración que somos el mejor aliado. Entonces, tener un respaldo de las asociaciones de pacientes es algo que puede ayudar al Sistema Nacional de Salud, y podemos aportar argumentos para conseguir una mejor financiación y ahorros dentro del propio sistema. Bueno, básicamente tenemos varios actos, pero por resumir, el día 13 de noviembre daremos una rueda de prensa para hablar de cuál es la situación de la diabetes en España, y tendremos un debate sobre la situación de diabetes y la estrategia. Tenemos un plan estratégico de la diabetes que es muy bueno, es muy completo, pero que está parado desde el año 2012. Entonces, en una situación en la que cada año se producen cerca de 400.000 nuevos casos de diabetes, creemos que es muy importante debatir sobre el plan estratégico de diabetes y ponerlo a andar y ponerlo en marcha, para ver cuál es la situación real y dónde tenemos los verdaderos problemas. Porque estamos hablando de cuestiones como, por ejemplo, la obesidad, que 1 de cada 4 niños en España ya tiene sobrepeso, y en adultos es 1 de cada 2. Estas personas son los futuros pacientes con diabetes, y esto tenemos que buscar las herramientas para evitarlo o para reducirlo. Por lo tanto, el próximo día 13 pues aprovecharemos para debatir cuáles son las mejores estrategias dentro del plan estratégico para solucionar o mejorar la situación de la diabetes en España. Pues los mejores consejos es una alimentación sana, hacer ejercicio, evitar la vida sedentaria, acudir a tu médico, tener una buena educación por parte de las enfermeras que te explique cuáles son los mejores hábitos, y sobre todo instaurar eso dentro de las familias. Esto es muy importante porque este año precisamente el lema del Día Mundial es diabetes y familia. Conseguir que una persona dentro de la familia instaure estos hábitos, al final lo traslada al resto de miembros de la familia y al final todos salen beneficiados. Por lo tanto, es muy importante concienciarse en los hábitos saludables, en la alimentación, en realizar ejercicio periódicamente.